La gloriosa campaña nacional y centroamericana. Hermanos de sangre. El 11 de abril de 1856, en la ciudad de Rivas, Nicaragua, el ejército de Costa Rica salió victorioso contra las fuerzas filibusteras de William Walker, quien huyó hacia la ciudad de Granada con unos 300 hombres de su maltrecho ejército. En este mismo mes, el presidente Juan Rafael Mora, por recomendación del doctor del ejército, Carl Hoffman, decidió suspender la guerra para evitar que más hombres enfermen del cólera y ordenó que todo el ejército regrese a San José. En mayo de 1856, los enemigos del presidente Mora, decepcionados por las victorias en Santa Rosa y Rivas, fraguan un complot para derrocarlo, haciéndolo responsable del dolor y desesperanza de la población causados por la guerra y el cólera. Francisco María Iglesias y Saturnino Tinoco fueron descubiertos como los líderes de este levantamiento y hallados culpables de conspiración. El tribunal recomendó la pena de muerte o de prisión. Sin embargo, el presidente Mora ordenó que se cambiara la pena máxima por el destierro, que posteriormente desestimó, dejándolos en libertad. Aún así, siguiendo una táctica sugerida por Tinoco, Iglesias se marchó para Guatemala, aduciendo que lo hacía obligado por el gobierno morista. Entre los meses de mayo y agosto, el cólera arrasó con muchas poblaciones de Costa Rica, hasta que finalmente en septiembre, el ciclo de vida de la epidemia cesó naturalmente y el país, poco a poco, recuperó la normalidad. El 10 de octubre de 1856, el presidente Mora, autorizado por el Congreso, decidió retomar los planes de guerra, pero esta vez orientados a cortar la vía de alimentación del filibusterismo por el río San Juan y la vía del tránsito. Pocos días después, llegó a San José el capitán Sylvanus Spencer, un experimentado navegante que conocía muy bien los raudales y los peligros de navegación del río San Juan. Fue enviado por el magnate naviero norteamericano Cornelius Vanderbilt, quien había sido traicionado por sus socios Charles Morgan y Cornelius Kingsland Garrison, en complicidad con Walker, quien los convenció para que lo traicionaran y se adueñasen de la compañía accesoria del tránsito, incluyéndolo a él como socio activo. Spencer se puso a disposición del gobierno para guiar a las tropas costarricenses por el río San Juan. Pero su verdadero objetivo era recuperar los barcos de la compañía, propiedad de Vanderbilt, que fueran decomisados por Walker en Nicaragua para ponerlos al servicio del transporte de tropas y armamento desde los Estados Unidos. El 1 de noviembre de 1856, el presidente Mora decretó el bloqueo de San Juan del Sur y la prohibición absoluta de navegar por el río San Juan. El objetivo era tomar y mantener el control sobre la totalidad de la vía del tránsito. Esto implicaba desplazar a las tropas filibusteras de las posiciones clave, como Greytown, Punto Hip o La Trinidad, el Castillo Viejo y el Fuerte de San Carlos. Al mismo tiempo, otras tropas actuarían en la ruta terrestre de la vía del tránsito, entre San Juan del Sur y el puerto lacustre de la Virgen, en el lago de Nicaragua. Mientras los ejércitos centroamericanos combatían a las fuerzas de Walker en Granada y Masaya, el general José María Cañas tenía la misión de asegurar el control del Pacífico Sur de Nicaragua. El 2 de noviembre de 1856, parte de Liberia con una tropa de 800 soldados de infantería, en su mayoría liberianos, nicoyanos y santacruceños, quienes libraron importantes combates en San Juan del Sur y en el camino entre Rivas y la Virgen. El gobierno había enviado hacia San Juan del Sur armas y soldados para apoyar al general Cañas a bordo del bergantín artillado 11 de abril, al mando del capitán peruano Antonio Valle Riestra, quien, creyendo que el puerto en el Pacífico nicaragüense estaba en manos costarricenses, se aproximó hacia la bahía para desembarcar. Pero fueron atacados por la goleta filibustera Granada, al mando del capitán Irving Faisals. El 22 de noviembre de 1856, luego de varias horas de combate, el 11 de abril, explotó debido a un incendio que le costó la vida a unos 70 marinos y soldados costarricenses.
el propio capitán Vallerriestra resultó gravemente herido con quemaduras en el 80% de su cuerpo y fue tratado esmeradamente por médicos filibusteros por orden expresa de Walker. En el mes de noviembre, mientras las tropas del general Cañas marchaban hacia San Juan del Sur, el gobierno le encomendó al capitán Pío Alvarado encontrar un camino alternativo que llegase a los puntos estratégicos del río San Juan, así como al Castillo Viejo, para evitar la ruta tradicional que estaba vigilada por los filibusteros. Con 19 hombres, partió de San Ramón de Alajuela y se internaron en las inexploradas montañas de San Carlos. En el camino, fueron atacados sorpresivamente por indígenas malecos, que luego de repeler el furioso ataque, avanzaron hasta llegar al muelle de San Carlos. Esta vía no fue utilizada por el ejército debido a las marcadas y escabrosas irregularidades del terreno y profundos ríos que la cruzaban. Una tropa de 200 soldados salió de San José el 3 de diciembre al mando del mayor Máximo Blanco. Atravesaron la región montañosa de Alajuela, pasando por Naranjo, Laguna y El Peje, bajo aguaceros torrenciales y caminos enlodados que atascaban las pesadas carretas cargadas con armamento y comida. Avanzaban a paso lento. Los cascos de los caballos resbalaban y caían pesadamente junto a sus jinetes, hasta que finalmente llegaron al muelle de San Carlos el 9 de diciembre, donde se construirían las embarcaciones para bajar hacia el anchuroso río San Juan. Estas rudimentarias balsas eran construidas con gruesos troncos labrados a golpe de hacha, con la esperanza de que resistiesen las crecidas y violentas aguas del río San Carlos. Pero en el intento por llegar a la desembocadura del río San Juan, varias se perdieron junto con sus tripulantes, armamentos y provisiones. A pesar de esto, la mayoría logró tomar el cauce del San Juan y el día 21 de diciembre de 1856 atracaron en un punto selvático llamado Copalchí, desde donde divisaron en horas de la noche el paso de un vapor filibustero que iba rumbo al lago de Nicaragua. La misión inmediata sería tomar el puesto filibustero de la Trinidad en la desembocadura del río Sarapiquí. En la mañana del 22 de diciembre, el mayor Blanco con 30 hombres avanzaron sigilosamente por la orilla del río y, aprovechando que los filibusteros se encontraban desprevenidos, lejos de sus armas, los atacaron por sorpresa, ocasionándoles más de 60 bajas. De esta forma, el puesto de observación de la Trinidad cayó en manos costarricenses sin sufrir ninguna baja. Una vez asegurado el puesto de la Trinidad, bajo el mando del coronel Barillier, el próximo objetivo sería tomar los vapores Wheeler, Morgan, Bulwer y el Machuca, anclados en la bahía de San Juan del Norte o Greytown, que se encontraba en poder de los filibusteros. El mayor Blanco ordenó a unos 40 hombres zarpar al anochecer en 5 botes con rumbo a la desembocadura del río San Juan. Era imperante mantener el factor sorpresa, por lo que aprovecharon la oscuridad de la noche y las intensas lluvias como camuflaje para navegar hacia el puerto de San Juan del Norte. En horas de la madrugada del día de Navidad de 1856, sin ser detectados, se aproximaron a los vapores y al abordarlos, hallaron a 3 de ellos completamente desiertos, excepto uno, que afortunadamente, su tripulación y pasajeros se encontraban dormidos, lo que le permitió apoderarse de todos los vapores sin bajas que lamentar. Esa misma noche, después de que el capellán del ejército, Padre Brenes, rezara unas letanías por la Navidad y los soldados brindaran por la victoria, partieron con los barcos tripulados por Spencer y los costarricenses rumbo a la Trinidad.